Hola, hola. Es un placer poder acompañarles nuevamente en una temática más de ciencias sociales y hoy vamos a seguir hablando de lo que es la historia y en esta ocasión vamos a ver o a delimitar cuáles son algunas de las ciencias auxiliares que ayudan a la historia a dar una mejor explicación del pasado. Decíamos entonces que entender el pasado es importante porque allí llegamos a tener un concepto del mundo que nos rodea y aún de nosotros mismos. Así que vamos en esta ocasión a orar a Dios para pedir su dirección. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias por una nueva oportunidad que nos das de impartir nuevamente y adquirir conocimiento. Gracias, Señor, porque creemos que tú guías el curso de la historia de este mundo. Padre, y así como has guiado nuestro pasado, te suplicamos que también guíes el presente y también el futuro. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces vamos a ver el versículo para este día. Nos dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ese fue el propósito que Dios tuvo en su vida. Vean, niños, el propósito de Jesús ya estaba prescrito. El Señor mismo había revelado a los antiguos profetas que vendría un libertador. Y ese libertador llegó y cambió el rumbo de la historia. Y por eso es que está tan relacionado este versículo con el tema que vamos a ver hoy. Porque Él nos ha dado libertad, nos dio libertad con su muerte y al ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros como pecadores. Así que vamos a ver entonces el tema de esta mañana. ¿Cuál es entonces la finalidad de las ciencias auxiliares? Bueno, nos sirven para construir la historia y darle validez a su estudio. El historiador recurre a otras ciencias llamadas ciencias auxiliares. Por eso se dice que el estudio del pasado es un estudio interdisciplinario, es decir, gracias al aporte de las diversas disciplinas. Así es, queridos niños, las ciencias auxiliares le ayudan a la historia a tener mayor validez y asimismo a comprender desde otros puntos de vista cómo sucedieron las cosas, ¿ok? Entonces, son importantes, ¿verdad? Porque permiten que nosotros comprendamos mejor nuestro pasado. Y la primera ciencia auxiliar es la geografía. ¿Y qué es la geografía? Bueno, la geografía es una ciencia que estudia el espacio humano en sus diversos aspectos y estudia la relación entre los aspectos físicos, biológicos y humanos de la Tierra, ¿verdad? Y del planeta Tierra. Así es que estudia pues los espacios. A través de la geografía nosotros podemos determinar en qué lugar vivió tal civilización, hacia dónde se trasladaron, cuáles fueron los posibles caminos que los guiaron o que siguieron para llegar hasta ese lugar. Otra de las ciencias auxiliares es la cronología. La cronología es el estudio de las fechas y las etapas del pasado. Los hechos históricos se ordenan cronológicamente, es decir, ordenadas desde los más antiguos a los más recientes. Yo les comentaba de un hecho muy, muy importante que cambió el rumbo de la historia y fue el nacimiento de Cristo Jesús, ¿verdad? Desde ese momento se comienza como una nueva era, una nueva etapa en la historia de la humanidad. Bien, otra de las ciencias auxiliares es la antropología. ¿Y qué es la antropología? Es la ciencia integradora que estudia el ser humano en el marco de la sociedad y la cultura, combinando enfoques de las ciencias sociales, humanas y naturales. Estudia también la variabilidad humana y la alteridad, así como los modos de comportamiento sociales en distintas agregaciones
distintas culturas, distintos espacios y tiempos. Yo diría más bien distintas segregaciones, es decir, puntos donde vivieron personas. Así que esta ciencia nos hace o nos da una vislumbre mayor acerca del ser humano, de cómo ha evolucionado, cómo se ha adaptado, mejor dicho, a los diferentes cambios, ya sean sociales, ya sean climatológicos, etcétera, ¿verdad? Bien, otra de las ciencias auxiliares es la paleografía, que este es el estudio de las escrituras antiguas. Es la ciencia que se encarga de descifrar las escrituras antiguas, estudiar su evolución, así como datar, localizar y clasificar los diferentes testimonios gráficos, objetos de estudio. ¿Ok? Y es interesante pues que mediante la paleografía nosotros podemos dar validez, por ejemplo, a los primeros papiros que se encontraron de la palabra de Dios, ¿verdad? Unos escritos de Isaías, y cómo mediante la paleografía se llegó a la conclusión que, por ejemplo, en qué idioma estaba escrito y cuántos años más o menos habían pasado desde que se había escrito esos folios que se encontraron de la palabra de Dios. Así que todas estas ciencias también tienen una relación especial con la historia. Y, ¿verdad? La historia nos cuenta y nos relata también del gran amor de Cristo Jesús por nosotros. Y ahora vamos a ver la sociología. ¿Qué es la sociología? Okay, la sociología es otra ciencia auxiliar, pero se define como la ciencia social que se encarga del análisis científico de la estructura y el funcionamiento de la sociedad humana o la población regional. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. Entonces, la sociología estudia la composición social y actualmente, pues, nosotros tenemos una composición social muy diferente a como era en la antigüedad, ¿verdad? Igualmente, la distribución económica también es un poco diferente. Entonces, todo eso que tiene que ver con la condición humana y tiene que ver con cómo se estructura, cuáles son las diferentes autoridades que regulan el comportamiento social, todo eso lo estudia la sociología. Vamos ahora a otra ciencia auxiliar que sería la arqueología, que esta se especializa en el estudio de los vestigios o restos materiales de las civilizaciones antiguas. Y ahí vemos un ejemplo claro, ¿verdad? Ahí vemos unas escalinatas construidas por los mayas, probablemente, por la forma, ¿verdad?, en que están construidas. Entonces, esos son vestigios, esos son materiales que las antiguas civilizaciones nos dejaron. Y el interés es conocer a la sociedad y sus cambios a partir de los espacios y materiales que han persistido hasta nuestros días. Podemos saber sobre la forma de vida y organización espacial y social de nuestros antepasados. Entonces, mediante el estudio, ¿verdad?, de esos restos que han quedado, de esos restos de materiales, nosotros podemos llegar a ciertas conclusiones. Ahora, ¿verdad? También parte de las ciencias auxiliares de la historia es la economía, que este es el estudio de cómo las sociedades utilizan los recursos escasos para producir bienes y distribuirlos entre los individuos. Ya lo mencionaba yo anteriormente, probablemente como se distribuye la economía actualmente no es la misma como estuvo distribuida, por ejemplo, en el tiempo de la conquista y la colonización, ¿verdad? Donde básicamente todo lo que era, lo que significaba riqueza era extraído y llevado hacia España, pero ahora pues no es así. Sin embargo, siempre tenemos ciertos problemas en cuanto a la distribución económica, ya que todos deberíamos tener las mismas condiciones de vida y las mismas también posibilidades de prosperar.
La economía es la ciencia social que estudia la asignación de los recursos escasos entre fines alternativos de forma óptima. Ahora, otra ciencia que también es auxiliar nos dice que es la paleontología. La paleontología es la ciencia que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles. Fósiles son restos humanos o restos animales, ¿ok? Huesos, pues. Se encuadra dentro de las ciencias naturales, posee un cuerpo de doctrina propia y comparte fundamentos y métodos con la geología y la biología, con la que se integra estrechamente. Entonces, vemos entonces que también el estudio de los fósiles es importante para poder comprender, por ejemplo, cuánto más o menos duraba o cuánto era la probabilidad de vida de nuestros antepasados, por ejemplo. También tenemos la etnología, que es la ciencia social que estudia y compara los diferentes pueblos y culturas del mundo antiguo y actual. Algunos autores la consideran una disciplina y método de investigación de la antropología. Así que la etnología nos ayuda a identificar cómo era la cultura de, por ejemplo, nuestros aborígenes, los diferentes grupos étnicos que vivieron antes de la colonización, ¿verdad? Entonces vemos ahí que todas estas ciencias son importantes. La historia se apoya en otras ciencias para analizar, materiales, documentos, reliquias que se conservan en la actualidad y que permiten extraer, ordenar y analizar nueva información. Entonces vemos que se estudia, por ejemplo, la escritura antigua, se estudia, por ejemplo, la cultura, se estudia la economía, se estudia, que aquí tenemos los restos, tenemos tantos ejemplos de las cosas que podrían estudiarse, pero la ciencia de la historia por sí sola no puede, así que se basa de otras ciencias para poder validar sus estudios y llegar a conclusiones más verídicas. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de los mayas. Por ejemplo, dice por acá, si se desea explicar el modo de vida de los mayas, se debe recurrir a la antropología, a la arqueología y a la geografía, entre otras ciencias. ¿A qué nos ayudaría la antropología? La antropología ayudará o ayudaría a entender la influencia de los mayas hasta el presente, ¿verdad? Cómo esa cultura ha impactado o qué aportes nos ha dado. La arqueología aportará técnicas para analizar el significado de sus construcciones y monumentos. La geografía permite establecer la región en que se asentó dicha civilización y su relación en el ambiente. Ok, entonces niños, esto ha sido la clase de este día. Que Dios les bendiga y tengan un feliz día. No olviden, niños, ¿verdad? Siempre estar en contacto con nuestro Dios. Que Dios les bendiga.